Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la palabra del Señor en el libro de los Salmos. En el Salmo 86, y vamos a leer dos versículos, el versículo 11 y el versículo 12. Salmo 86, versículo 11 y versículo 12. Y en esta oportunidad vamos a continuar con una segunda exposición acerca de este tema que hemos iniciado la semana pasada, que trata acerca del temor del Señor, el temor del Señor. Y antes de comenzar a hacer una introducción, me gustaría hacer una introducción a la introducción, mientras va buscando usted el pasaje en la palabra de Dios, el Salmo 86, versículos 11 y 12. Y yo lo que quería, hermanos, es tal vez recordar lo que es el cristianismo. El cristianismo, o el cristiano que vive una vida cristiana, es un milagro, es la obra de Dios. El cristiano es una nueva criatura. El cristiano es una persona nueva, completamente distinta a la que era antes. El cristiano es un avivamiento, es el avivamiento, es la visitación del Espíritu Santo en una persona en particular, sea hombre, sea mujer. Hace poco también habíamos mencionado nosotros el pasaje en el cual la Escritura nos enseña que la salvación es del Señor, la salvación es de Jehová. Entonces es el Señor el que salva, es el Señor el que hace una nueva criatura, es el Señor el que hace ese avivamiento, es el Señor el que cambia y hace una persona nueva a cada uno. El predicador no lo puede hacer. El predicador puede tener en su corazón ese deseo de la conversión de las almas, pero el predicador no es el que convierte. Es el Señor el que hace la obra. Y el predicador no debe de intentar cristianizar a las personas que no han recibido esa gracia salvífica. El predicador lo que hace es alimentar a las personas que han recibido esa gracia salvífica, animándoles, exhortándoles a que miren siempre la Escritura, a que miren al Señor, a que obedezcan al Señor. Nunca un predicador puede tener la intención en su corazón, como ya les he dicho, de cristianizar a alguien que no ha sufrido conversión radical por parte del Espíritu Santo. Al contrario, el predicador con mucho amor, con mucha sensibilidad, con mucho corazón, debería compartirle el Evangelio. Y le digo toda esta introducción a nuestra introducción, porque vamos a tratar nuevamente el tema del temor de Dios. Y una de las características que nosotros hemos visto cuando leímos los dos textos la semana anterior, es que una forma en que la Escritura describe a alguien que está destituido de la gracia de Dios, es como uno que no tiene temor de Dios delante de sus ojos. El propósito de la predicación, hermanos, no es que una persona incrédula se adecúe a ciertas reglas, a ciertos principios, a ciertas conductas, de tal manera que puede encajar y de esa manera parece que tiene temor de Dios y también parece que va a ir al cielo. No, esa no es la intención de la predicación. La intención de la predicación es por el contrario. Si es que no hay temor de Dios, la persona tema a Dios. La persona se examine y diga, ¿por qué es que yo no tengo ese temor en mi corazón? Olvidándonos de las actitudes externas. Porque nosotros podemos de repente tener actitudes que alguien que nos ve pueda decir, no, esa persona teme a Dios. Pero en nuestros corazones de verdad no lo hacemos. Entonces ese es el propósito de la predicación. Ese es el propósito de la predicación. Predicar acerca del temor de Dios es precisamente de que nosotros podamos caer en cuenta en cuál es la situación espiritual de cada una de nuestras almas.
el día de hoy. El Salmo 86, versículos 11 y 12. Hoy día vamos a tratar nosotros el tema del temor de Dios, pero vamos a ver específicamente el tema de el temor de su nombre y la adoración temerosa. El temor de su nombre y la adoración temerosa, o el temor de su nombre y su adoración. Entonces entendemos de que el que tiene temor del nombre de Dios, ¿cómo le ofrecerá adoración? En temor, porque si alguien teme el nombre del Señor, nunca, jamás ofrecería una adoración sin temerle. Eso es. Hay una unidad entre estas dos doctrinas, o es una sola doctrina que nosotros vamos a ver. Dice la Escritura: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. En estos dos versículos encontramos nosotros el temor al nombre de Dios, e inmediatamente vemos cómo es que se hace la adoración. Hay temor de Dios en el primer versículo, del nombre de Dios, y después el versículo 12 habla de alabar, adorar a Dios. Y esta es la segunda meditación de esa importantísima doctrina acerca del temor del Señor. Y como ya les dije, vamos a estar enfocándonos nosotros en el temor de su nombre y en la adoración temerosa. Y como ya les había mencionado la semana pasada, estoy considerando como base un escrito que hizo John Bunyan, el que escribió, el autor de El progreso del peregrino, un tratado maravilloso que él escribió en el año 1679, que se llamaba Un tratado acerca del temor de Dios. Y yo les comenzaba a hacer, hermanos, esta introducción, porque definitivamente nosotros tenemos que decir que hay algo que no está bien acá, hay algo que no está bien, porque el temor de Dios está en la Escritura permanece para siempre. Pero sin embargo vemos que la actitud temerosa de los cristianos en el pasado se ha perdido en nuestros días. Algo ha ocurrido. ¿Qué clase de cristianismo es este? Porque la forma de cristianismo que vivimos en nuestros días es completamente distinta de la anterior, porque no hay un ingrediente. No hay el temor de Dios. ¿Y por qué no hay el temor de Dios? Alguien puede decir, bueno, es que ya nos enseña del temor de Dios. Y yo pregunto, ¿el Espíritu Santo no te enseña que debes temer a Dios? ¿El Espíritu Santo en tu corazón no te enseña que debes de temer su nombre? Yo creo que sí, porque la Escritura enseña de esa manera. Algo pasa, por eso es que yo también les decía al principio de que hay una diferencia entre cristianizar a alguien, hacer que por lo exterior parezca alguien que teme a Dios cuando en su corazón no le teme. Entonces, Bunyan escribe pues en su tratado una presentación muy bíblica que hace la diferencia entre un temor filial de ofender a Dios como Padre y un terror de ser castigado por Dios por causa de quebrantar su mandamiento. Son dos cosas diferentes. Ambos tienen miedo, ambos tienen temor, pero un temor procede de un corazón regenerado, mientras que el otro viene de un corazón de piedra, de un corazón que no ama a Dios, solamente se ama a sí mismo y tiene miedo el castigo a él, a su cuerpo, pasar la eternidad él en el infierno. No le importa nada si es que Dios ha sido ofendido, no le importa nada si no tiene reverencia a Dios. La preocupación de esa persona es él. Como me ven a mí los demás hermanos que están aquí, ¿me ven bien? ¿Me ven como alguien temeroso de Dios? ¿Me ven como una persona que parece cristiana? ¿Les parezco a él alguien que es muy santo? Esa es la preocupación de un hombre que tiene un corazón de piedra. En cambio, aquel que ha nacido de Dios de manera natural, teme a Dios porque está implantado ese principio en su corazón. Así como las tortuguitas, yo les he puesto ese ejemplo. Así como las tortuguitas que nacen en la arena y no hay ninguna flecha que le dice a ellas, el mar está hacia allá, ellas van hacia el mar.
porque de manera instintiva, de manera natural caminan hacia ese lugar. Su instinto, algo dentro de ellas les dice, tienes que ir para allá. Así también, hermanos, el temor de Dios es natural. El creyente lo tiene dentro de sí mismo. De tal forma de que cuando es salvado y ve por primera vez al Señor de la gloria, teme. Y a partir de ese momento su vida se caracteriza por una vida de temor. Y hay que hacer pues esta diferencia que es vital, hermanos. Es vital, ¿no? Es verdad que en nuestros días nosotros tenemos cosas que no habían en el tiempo de Juan Bunyan o de John Bunyan. Por ejemplo, no había internet. Hoy día nosotros tenemos tecnología. En el tiempo de Bunyan no había tecnología. Hoy día nosotros podemos tomar un avión y en 3 horas estar en Bogotá. En el tiempo de Bunyan, para irse de Lima a Bogotá eran muchísimos días. Es cierto que ahora tenemos muchas comodidades distintas a las que tenía Bunyan en su tiempo. Pero hay algo en común que tenía Bunyan y algo en común que también tenemos nosotros. ¿Qué cosa es? El Espíritu Santo morando dentro de nosotros. El Espíritu que nos conduce a cada uno a toda verdad. El Espíritu que nos enseña a nosotros el temor de Dios. Y hoy día pues vamos a hablar nosotros acerca del temor del nombre del Señor. Vamos a recordar unas definiciones que hicimos nosotros la semana pasada y creo que hoy día también sería pertinente a manera de refrescar nuestras memorias. ¿Qué cosa es el temor de Dios? Hicimos una definición bastante clara, bastante sencilla, palabras no muy rebuscadas, algo que podía comprender hasta un niño de 5 años. Temor de Dios es darse cuenta de su persona, o sea, la persona de Dios, al mismo tiempo que nos hace temblar al saber quién es y qué somos nosotros. Es tal visión que nos revela quién es Dios, qué es Dios, y el saber que estamos delante de su majestuosidad y de su mirada nos conduce al temor y al temblor. Y cuando nosotros hablamos pues de una visión de Dios, tenemos que poner también inmediatamente la siguiente aclaración. Nosotros no estamos hablando de un asunto de éxtasis. No estamos hablando de un momento en que estamos fuera de control de nuestros sentidos. Absolutamente no. Yo quisiera citar a B.B. Warfield, porque B.B. Warfield también habla de esa misma manera en el tema de la visión de Dios. Él dice, cuando describe el calvinismo, él dice, es aquella visión de la majestad de Dios que se extiende a toda la vida y a toda experiencia. El calvinista es una persona que ha visto a Dios y que habiendo visto la gloria de Dios, está por un lado lleno de su propia indignidad ante la presencia de Dios como criatura y mucho más como pecador. Y por otro lado, lleno de un asombro admirable de que ese Dios recibe a los pecadores. Es una visión. Todos hemos tenido necesariamente la visión de Dios en el momento de nuestro rescate, de nuestra redención, cuando se han aplicado los beneficios de la cruz a cada uno de nosotros. El que no ha visto a Dios de esa manera no es salvo. No es salvo, porque ¿cómo puedes ir a un Salvador que no has visto? ¿Cómo puedes conocer tu propia indignidad si es que no has visto a Dios? Y no estoy hablando de ver con los ojos carnales. Es una obra sobrenatural. Es una obra de convicción. Es una obra que te lleva inmediatamente a agachar la cabeza cuando sabes que Dios te abrió los ojos y ves su majestuosidad y ves la podredumbre que hay en ti y te avergüenzas y te preguntas por qué es que este Dios no me termina de matar ahora que estoy delante de Él. ¿Por qué no me mata? Y te comienzas a decir a ti mismo, pero merezco la muerte y no me mata. ¿Por qué? No quiero ir al infierno. Y ves a Cristo. Ves a Cristo porque ves que no puedes salvarte por ti mismo. Ves que tus buenas obras son trapos de inmundicia. Ves que no tienes nada que presentarle a Dios para recomendarte a ti mismo. Esa es la visión de Dios. Esa es la visión de Dios. Es una crisis, como decían los puritanos.
Cuando Dios salva a una persona, lo pone en un estado de crisis. Y ese es el testimonio que nosotros también debemos dar cuando nos piden un testimonio de conversión. Vamos a pasar a nuestro tema ya, hermanos. La semana pasada vimos de que la presencia de Dios es temible, despierta temor, terror. Y hoy día vamos a decir de que, según la Escritura, así como la presencia, del mismo modo, el nombre del Señor es terrible y también es temeroso. El nombre de Dios es terrible y es temeroso. Y yo preguntaba, y le comparto esta pregunta a ustedes, ¿por qué debe ser temible el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque así lo enseña la Escritura. El Salmo 86, versículos 11 y 12 que hemos leído nosotros esta tarde dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Miren esa petición que hace el salmista. Afirma mi corazón para temer tu nombre. Era una angustia, era un deseo. Él quería temer. Él sentía que debía de temer el nombre del Señor. El nombre de Dios es un nombre temible. Debe ser temido y reverenciado. Más adelante nos dice al final del versículo 12, por su pueblo para siempre. Debe ser temible para siempre. Y debe ser temible no solamente dentro de la iglesia, debe ser temible también cuando estamos nosotros en el mundo. Debemos nosotros demostrar el temor del nombre de Dios cuando estamos fuera de la congregación, cuando estamos con nuestras familias, cuando estamos con personas que no conocen a Dios. El Salmo 102, 15, mire cómo dice: entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Las naciones, los paganos, los que no conocen a Dios, los gentiles, temerán el nombre de Jehová. Es lo que dice la Escritura, hermanos, de una manera muy clara, muy sencilla, pero también muy directa. Debemos temer el nombre del Señor. Y yo preguntaba, ¿teme la iglesia de nuestros días el nombre del Señor? ¿Teme la iglesia de nuestros días el nombre del Señor? ¿Pueden ver los incrédulos el temor que cada uno de nosotros sentimos por su nombre? ¿Pueden ver eso los incrédulos? ¿Podemos testificar eso nosotros en nuestras vidas? Y acá yo les voy a preguntar, hermanos, algo, porque yo creo que para nadie es un asunto escondido. Y aún nosotros lo hemos hecho cuando estábamos sin Dios por el mundo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces antes que Cristo nos rescate, nosotros decíamos: te juro por Diosito, te juro por Cristo? ¿O cuántas veces hemos escuchado hoy que somos creyentes que otras personas usan el nombre del Señor así? Tal vez en nuestro trabajo. Agarramos y estamos en nuestro trabajo y un incrédulo que está cerca de nosotros dicen: por Dios que esto está así. ¿Qué sentimos cuando nosotros vemos que toman el nombre del Señor en vano? O cuando encendemos la televisión y vemos de que aún hay películas que son subidas de tono. Y los hombres y las mujeres comienzan a hablar: oh Dios, cuando ven a una mujer semidesnuda, por ejemplo. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Podemos ver o pueden ver en nosotros indignación, tristeza, cuando escuchamos que el nombre del Señor es tomado en vano, es blasfemado, es insultado por aquellos que no le conocen. Y yo preguntaba, hermanos,
¿Será que en la iglesia también hay algunos que todavía utilizan el nombre del Señor en vano? Que lo usan de esa manera. Sí, hermanos, sí hay. Y yo lo he escuchado cuando he estado en la iglesia en los Estados Unidos, en una iglesia que no era mi iglesia. Cuando agarraban y estaban conversando algo, decían, oh my God, oh my God, oh my God. En la iglesia tú vas a usar el nombre del Señor así, oh my God. Hermanos, no hay temor dentro de la iglesia. Y no solamente cuando se habla el nombre del Señor en vano, sino por la conducta de muchos también. Por la conducta, porque hay muchos que pueden decir, no hay que tomar el nombre de Dios en vano, tienes que respetar el nombre de Dios en vano. Y esa misma boca que aconseja de esa manera, después miente, después calumnia, después ofende. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano, porque de una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos esto, hermanos? ¿Cómo? Y ciertamente la iglesia está más preocupada por ser atractiva y amigable por el mundo. A la iglesia no le interesa esto. A la mayoría de pastores, pues, imagínense si ellos permiten aún que las mujeres que son miembros de sus iglesias pongan sus fotos semidesnudas cuando están en la playa ahí para que toda la iglesia vea la desnudez de la hermana. ¿Ustedes creen que a ellos les va a preocupar que el nombre del Señor sea tomado en vano? No, hermanos. Tenemos nosotros un declive en nuestros días. Hay un declive muy fuerte. La iglesia no teme el nombre del Señor. No hace respetar el nombre del Señor tampoco. ¿Y para qué? Según ellos, para que más gente venga a la iglesia. Para no parecer personas que somos intransigentes. Para no parecer personas que somos arcaicos. Para no parecer personas pasadas de moda. Para no parecer personas que no somos de mente abierta. No, hermanos. ¿Qué cosa enseña, hermanos, los teólogos acerca del nombre de Dios? Porque usted en un tomo de teología va a encontrar, en la parte que habla acerca de teología propia, la doctrina de Dios, va a encontrar los nombres de Dios, porque eso es una doctrina teológica. Y Louis Berkhof, él dice en su teología sistemática, en la página 53, dice de esta manera, lo voy a leer, comienzo la cita. El nombre da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con todo su pueblo o con una sola persona, de manera que se convierte en sinónimo de Dios. Los nombres de Dios constituyen una dificultad para el pensamiento humano. Dios es incomprensible, infinitamente superior a todo lo que es temporal, pero en sus nombres desciende a todo lo que es finito y se hace semejante al hombre. Hermanos, acá dice, y es cierto, el nombre de Dios se convierte en sinónimo de Dios. Juan Bunyan lo expresa de esta manera en ese tratado. Él dice, y en consecuencia, es que el nombre de Dios es el objeto de nuestro temor porque su nombre, su naturaleza es expresada. Por su nombre, su naturaleza es expresada. Santo y temible es su nombre. Salmo 111, 9. Cuando hablamos del nombre de Dios, cuando nosotros mencionamos el nombre de Dios, estamos hablando de su persona. Es su persona. El temor al nombre del Señor no está limitado a la dispensación del Antiguo Testamento. A veces encontramos este error. A veces decimos, bueno, eso era en el Antiguo Testamento. Hoy día estamos en el siglo XXI, hay Facebook, hay WhatsApp. Ya las cosas tienen que cambiar. El cristianismo tiene que ser diferente. Tenemos que ser más flexibles si queremos ganar a los incrédulos. Tenemos que bajar la valla. Tenemos que derribar las murallas para que puedan entrar a la iglesia. No, porque la palabra de Dios también nos habla de ese temor en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Cristo venga a juzgar al mundo en su segunda venida, cuando Cristo venga a juzgar al mundo en su segunda venida, se nos dice en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18, dice, y se airaron las naciones,
y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. A los que temen tu nombre, cuando el Señor venga va a dar su galardón a los que temen su nombre en la dispensación del Antiguo Testamento y a los que temen su nombre en la dispensación del Nuevo Testamento. Porque el temor del nombre del Señor es algo inherente en la vida de todo aquel que ha sido salvado, de todo el que ha experimentado conversión por parte del Espíritu Santo. Albert Barnes hace el siguiente comentario de las palabras "y a los que temen tu nombre" de este versículo de Apocalipsis 11:18. Él dice: otra forma de designar a su pueblo, ya que la religión consiste en una profunda veneración por Dios. Una profunda veneración por Dios. También nosotros, hermanos, encontramos que Pablo le ordena a Timoteo sobre la reverencia que debe de tenerse al nombre del Señor, procurando el creyente no profanar el nombre del Señor delante de los otros por medio de una profesión de fe en su nombre, mientras que existe un testimonio de pecado en sus actitudes y forma de actuar. Mire cómo dice en 2 de Timoteo 2:19, y voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Esa última forma que ha traducido es la más parecida a la versión King James. Que se aparte de la iniquidad, que se aparte del pecado todo aquel que menciona el nombre del Señor. Porque el nombre del Señor es temible, porque el nombre del Señor debe ser respetado, porque el nombre del Señor debe ser reverenciado. Por eso yo le decía, qué feo se ve que haya alguien que mencione la palabra en su boca, el nombre del Señor, y viva como el mundo. ¿Cuántas veces hemos conocido hombres que han hecho profesión de fe, se hacen llamar reformados, y después con su boca hablan groserías que el mundo cuando está borracho las habla? Eso es blasfemar, eso es no temer el nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos encontrado también algunos que sí afirman el nombre del Señor, pero después con su vida hacen de que se burlen de ese nombre que también está en su boca? Hombres que andan en iniquidades, hombres que no temen al Señor. Como dice la Escritura, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Jamieson Fausset Brown tiene un comentario muy pertinente sobre estas palabras santas que hemos leído ahí de 2 de Timoteo 2:19. Mire cómo dice, comienzo la cita: cuando a San Luciano le preguntaron sus perseguidores: ¿de qué país eres tú?, contestó: soy cristiano. ¿Qué es tu oficio? Soy cristiano. ¿De qué familia eres? Soy cristiano. Esto está en las oraciones de Crisóstomo, en la página 75. Y continúa este comentario diciendo: no puede ser honrado como cristiano el que deshonra por la iniquidad a Cristo, el autor del nombre. ¿Quién es el autor del nombre cristiano? ¿Por qué se nos llama cristianos a nosotros? Ese es el nombre de Cristo puesto para nosotros. Cristiano significa seguidor de Cristo. O sea, cuando digo yo soy cristiano, estoy invocando al autor de ese nombre, que es el Señor Jesús. El refrigerio de Blandina, en medio de sus suplicios, era decir, yo estoy continuando con la cita, dice: soy cristiana, y con nosotros los cristianos no se hace ningún mal. Eusebio, Historia Eclesiástica 5:1. Tremendo. Soy cristiana, y con nosotros los cristianos no se hace ningún mal. ¿Será verdad esto, hermanos, en el cristianismo de hoy día? Que en todas las iglesias donde dice somos cristianos, ahí no se hace ningún mal. ¿Sí? Andan en temor.
Ya para finalizar la cita dice, la apostasía de la fe con seguridad ha de ser seguida pronto por la indulgencia en la iniquidad. Así fue con los falsos maestros. Ahora, hermanos, si el nombre del Señor expresa su persona, si el nombre del Señor expresa su naturaleza, debemos entonces tener un temor reverente sobre nuestro corazón. Y Juan Bunyan, apoyándose a nuestros días, él añade de esta manera, mire, él es interesante cómo es que él, pues iluminado por el Espíritu de Dios, iluminado, no inspirado, él hace esa disertación en ese tratado. Porque después que él habla del temor a su nombre, mire lo que escribe, yo lo traduje y dice así: pero sobre todo cuando nosotros tomamos su santo y temible nombre en nuestras bocas, especialmente en una forma religiosa, esto es, en la predicación, en la oración o en la conferencia santa. Hacerlo de otra manera es profanar el nombre del Señor y tomar su nombre en vano. Éxodo 27 y Levítico 23. Hermanos, aquí habla de tomar el nombre de Dios de una manera religiosa, y él está hablando de 3 contextos, y uno tiene que ver principalmente con lo que nosotros encontramos en nuestros días. La predicación, nosotros tomamos el nombre del Señor cuando predicamos. La oración, nosotros tomamos el nombre del Señor cuando hacemos oración. Y finalmente él dice, en la conferencia santa. En la conferencia santa. O sea, cuando se juntan los cristianos, cuando se juntan las iglesias, se reúnen para hacer un evento de la predicación de la palabra, dice que allí también el nombre del Señor debe de tomarse con temor. Y yo preguntaba, ¿cómo son las santas conferencias en la mayoría de iglesias de toda denominación y mayormente en las neocalvinistas? ¿Cómo son? ¿No son esas conferencias el día de hoy con luces psicodélicas? ¿No son esas conferencias con rap? ¿No son esas conferencias con salsa? ¿Con merengue? Yo por eso decía, este hombre se está adelantando desde el año 1679 a lo que pasa hoy en la iglesia. Hoy en la iglesia. Donde no hay temor al nombre de Dios, no hay temor a su presencia. Y esa forma de adoración simplemente es sin temor, hermanos, sin temor. ¿Por qué? Porque vemos de que ellos mencionan el nombre de Dios sin temor. Y la adoración y la reverencia que le hacen a ese Dios santo no es la que corresponde a la persona de Dios, porque Dios no es salsero, Dios no es rockero, Dios no es rapero, pero esa es la visión que ellos tienen de Dios. Por eso es que le ofrecen esos sacrificios. Creen que es como un Moloch, que le ofrecen pues los hijos ahí a ser quemados. Creen que es un rapero, que el Dios de la Biblia es un Dios al que se le puede ofrecer, hermanos, un sacrificio que la verdad es mundano. El mundo adora así a sus dioses. Y a mí me ha tocado ver en una oportunidad, hermano, cuando subieron un video que es un video para la vergüenza, yo digo, de un muchacho joven que decía que era cristiano. Tenía puesto un BBD, esas que le llaman, no sé, eso que usamos debajo de la camisa los varones. Tenía puesto un BBD, tenía un pantalón cortito, grande, que se lo tenía que agarrar para que no se le caiga. Tenía unos zapatos desatados y comenzaba a cantar un rap a Dios. Hermanos, eso era una mamarrachada. Eso no es digno del Dios de la Biblia. Eso no es digno del Dios santo, separado del pecado y del mundo. Pero a eso hemos llegado nosotros. Por eso es que podemos decir bajo la autoridad de la Escritura que aquellos quienes adoran así, no hay temor de Dios en sus ojos. No tienen temor de Dios. Y esto nos lleva pues a nuestro segundo punto de esta tarde. Y lo establecemos nosotros por medio de las proposiciones que ya les estoy diciendo. Quien teme el nombre del Señor adorará en espíritu y en verdad. Y el que no teme el nombre del Señor no adorará ni en espíritu y mucho menos en verdad. Y ahora seguimos construyendo unos títulos a raíz de una cadena de lo que vamos enseñando.
Así como la presencia de Dios es temible, su nombre también es temible. Y de ese mismo modo, la adoración y su servicio también son temibles. Son temibles. Yo recuerdo, hermanos, y esto, porque voy a citar un pasaje de la Escritura. Yo recuerdo mucho de que hace algunos años, cuando comenzó a haber un rebrote sandemaniano de lo que es la falsa reforma, ¿no? Y comenzó a atacarse mucho lo que era el decisionismo y esa manera de decir de que cuando alguien decía Cristo te ama, ¿no? Cristo te ama, decían no se puede decir eso, nadie puede hablar de esa manera, ¿cómo van a decir Cristo te ama? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Al contrario, Cristo aborrece al pecador, Cristo tiene su espada filuda sobre la cabeza, Cristo no ama pecadores. Yo no sé si usted recuerda ese tiempo. Hace no mucho, hace 10 años, 12 años tal vez, ¿no? ¿Y cuál era el salmo que se citaba precisamente para hablar de que la justa y santa ira de Dios estaba sobre el impío? El Salmo 5, versículo 5. Ellos usaban este salmo para destruir la doctrina del amor de Dios sobre el pecador, ¿no? Salmo 5:5, y miren cómo vamos a llegar nosotros a la manera como es que se piensa en nuestros días. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, a todos los que cometen pecado, tú los aborreces, tú los odias, tú los quieres destruir. Es una imagen construida de Dios, ¿no? Para decir, no se debe de decir que Cristo te ama. Pero hermanos, después nosotros comenzamos a ver cómo estos amigos que planteaban la cosa de esta manera, citando este salmo, cómo es que han ido mutando, ¿no? Porque estos mismos, que con mucha insistencia dicen, no, Cristo no ama al pecador, Cristo no ama al pecador, ellos han ido mutando y se han metido al rap, han seguido mutando. Ellos siguen diciendo, Cristo no ama al pecador, pero hay rap. Cristo no ama al pecador, pero hay cigarros. Cristo no ama al pecador, pero hay alcohol. Cristo no ama al pecador, pero hay conferencia con luces psicodélicas. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque lamentablemente nosotros vivimos en nuestros días un cristianismo que no entiende la Biblia. No lee la Biblia. Ni siquiera puede examinar el contexto en el que Dios dice las cosas. Es verdad, el Salmo 5:5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pero ¿qué dice el versículo 7? ¿Qué dice allí el versículo 7? Del mismo Salmo 5 que ellos utilizan para desbaratar el decisionismo. Dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Hacen eso ellos? Está en la Biblia. ¿Y por qué no se dan cuenta que está en la Biblia? O tiene que venir un pastor famoso, un predicador famoso, para decirle, mira, ahí está, y significa esto. Porque si no se lo dice el pastor famoso, no se dan cuenta. Si el pastor famoso no se los pone así, dice, mira, nunca lo había leído. Pero el Salmo 5:5 sí, bien aprendidito. Esta escritura dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. En tu temor. Hermanos, yo pregunto, ¿usted cree que la mayoría que cita el Salmo 5:5 adora en temor al Señor? No. ¿Cuánta crítica dura se hizo para aquellos que predicaban el Evangelio diciendo Cristo te ama? A quienes no tienen temor delante de Dios. Porque eso, ¿no? Al que no tenía temor delante de Dios, no se le puede decir que Cristo le ama. Pero ellos también están desaprobados, porque adoran sin tener temor a Dios. ¿Usted se da cuenta? Ellos adoran sin tener temor a Dios. ¿Cuál es la diferencia con ellos? ¿Cuál es? No hay.
No hay, porque la Escritura dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora, ¿eso es para el salmista nada más? ¿Eso es para la iglesia del tiempo de Bunyan? ¿O es también para la iglesia de nuestros días? Hay una ilustración muy maravillosa que Bunyan hace en las siguientes palabras. Y comienzo la cita. Esto es visto en el servicio que hacen los súbditos a sus príncipes, en el servicio de los siervos a sus señores y en el servicio de los hijos a los padres. La adoración divina, entonces, siendo que es para Dios, porque ahora estamos hablando de adoración divina, y este Dios tan grande y temible en sí mismo y en nombre, su adoración en consecuencia debe ser una cosa temerosa. Debe ser una cosa temerosa, fin de la cita. Hermanos, cuando nosotros vemos que hay una adoración conforme a los estándares del mundo, podemos decir muchas cosas. Primero, que aquellos que la organizan no conocen a Dios. Y los que van tampoco lo conocen. Los que van y se quedan tampoco lo conocen. A mí me ha tocado ver una vez, hermano, una cosa espantosa que hacían en Bogotá. Era algo donde pues los hermanos reformados corrían y había una música y se golpeaban y corrían uno y se golpeaba contra otro y otra contra otro, y era un tiempo salió aquí en el tiempo de Sendero Luminoso, unas músicas que eran subvertivas, no, subterráneas le llamaban, donde se juntaban y se golpeaban y se agredían, y esa era la diversión, era esa, todos vestidos de negro. Eso, hermanos, hoy día está así. Y vaya usted a decirles algo, ¿a quién adoran? Eso es una cosa frenética, como cuando estaba bajando Moisés de las tablas y escuchaba el ruido y decía, ¿qué loquerío es este? Eso no puede ser adoración. Así también, hermanos, nosotros vemos en nuestros días esa clase de, no es adoración, o es una adoración pero a ídolos. No puede ser una adoración a ese Dios que cuando lo vio Juan se cayó a tierra y dijo, Señor, habla a tu siervo. No puede ser esa adoración que cuando Pedro vio a Cristo, se puso el rostro a tierra y le dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador. Jamás, hermano, una persona que es creyente puede adorar o promover una cosa como esa. Pero hay muchos predicadores famosos que están en la misma onda. Rap, luces psicodélicas y cosas que son abominables para Dios. Y nosotros vemos, hermanos, pues que la Biblia dice en los mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios acerca de la adoración para Él. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, es tremendo porque dice el Señor aquí que Él visita la maldad de los padres ante una adoración falsa hasta la tercera y cuarta generación. Quebrantar el segundo mandamiento es aborrecer a Dios, es lo que dice esta palabra. Y el Señor no va a dejar sin castigo esto. Las Escrituras dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo, unido al Señor, quien es la cabeza. Y las Escrituras también nos enseñan que todas las actividades, y eso tenemos que guardarlo bien, todas las actividades que en realidad son un servicio al Dios vivo, deben ser realizadas con reverencia y temor piadoso. ¿Dónde está eso, hermano? En Hebreos capítulo 12. Vamos a abrir Hebreos capítulo 12. Y yo me he hecho una traducción de la King James para que podamos tal vez tener una mejor comprensión de lo que la palabra del Señor enseña en este punto. Hebreos 12, 28, 29, una traducción de la King James, dice al español: por tanto, al recibir un reino que no puede ser movido
tengamos gracia para que podamos servir a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor piadoso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos gracia, o sea, que el Señor nos conceda la gracia, y una vez que recibimos la gracia, ¿qué es lo que podemos hacer? Servir a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor piadoso. Con reverencia. Todo servicio que nosotros hacemos al Señor debe hacerse con reverencia y temor piadoso. Cuando estamos en el púlpito, tenemos que predicar con reverencia y temor piadoso. Cuando estamos predicando en la calle, tenemos que tener reverencia y temor piadoso. Cuando nosotros estamos predicando en privado el Evangelio, tenemos que hacerlo con reverencia y temor piadoso. Nosotros no somos hombres que cuentan chistes. Nosotros somos profetas. Nosotros no tenemos que ponerle nuestros propios colores al Evangelio. El Evangelio ya tiene sus colores y Dios los puso allí. Nosotros no tenemos que hacer más saboreable el Evangelio a los incrédulos. El Evangelio es el Evangelio. Cristo le cambiará la boca a ellos para que sea apetecible, dulce, delicioso. Hay varios ejemplos que nosotros podemos ver en la Escritura acerca de la adoración falsa. Los hijos de Aarón murieron. Los hijos de Elí murieron. Ananías y Zafira murieron en el servicio de dar las ofrendas. Murieron porque no lo hicieron con temor y temblor. Hay muchos ejemplos. Por eso es que todo lo que hacemos para Dios debe ser considerado como servicio a Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia debe ser considerado como servicio a Dios. Por ejemplo, hermanos, Pablo nos habla también del juicio de Dios para los que le adoran de una manera indigna mediante la cena del Señor. La Escritura dice en 1 Corintios 11, 27, 32, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y todo lo que estamos hablando ahora, hermanos, a nosotros nos debe de llevar a tres clases de personas que son reprendidas por estos argumentos bíblicos que vemos. Y Bunyan con mucha sabiduría también los ha seleccionado de esta manera. Primero están los que no adoran a Dios en absoluto. Ellos son aquellos que no tienen la gracia de Dios. Están sin Dios por el mundo, ajenos al pacto, a la promesa. Son hijos del diablo, le pertenecen a Satanás. Si ellos muriesen hoy mismo, estarían en el infierno en este mismo momento. La gracia de Dios no está allí, no tienen gracia salvífica. Ellos no adoran a Dios de ninguna manera. En segundo lugar, están los que vienen a adorar a Dios en su día, y preste aquí atención, vienen a la iglesia local a adorar a Dios, pero lo hacen por diferentes razones. Pues no prestan atención a la palabra enseñada. El predicador está predicando, pero no están atendiendo la predicación. Ya les he dicho, la predicación es un servicio a Dios. Y cuando alguien viene y no presta atención a lo que está hablando el pastor desde el púlpito, cae dentro de esta categoría de personas. Quizás viene a la iglesia para escuchar la voz de los hermanos, para tener comunión con los hermanos, pero no lo hace para escuchar la voz de Dios, ni tampoco para tener comunión con Dios. Lo hacen por razones personales, de estar cerca a los hermanos, cerca a las hermanas, pero no con la intención de acercarse a Dios. Y dice Bunyan, los tales no llegan para adorar a Dios ni en espíritu ni en verdad. Y en tercer lugar, esto también reprende a los que no les importa cómo adorar a Dios. No les importa. A ellos no les importa cómo adorar a Dios. A ellos no les importa dónde adorar a Dios.
tampoco les importa de qué manera hay que adorar a Dios. El temor hacia Dios, fíjense cómo lo voy a decir, porque esto está en la Biblia. El temor hacia Dios es enseñado por el precepto de los hombres. Acá ya estamos en otra cosa distinta, porque estamos diciendo de que el temor de Dios es enseñado por el Espíritu Santo, pero hay un temor de Dios que es enseñado por los hombres. Y los tales pues se convierten en hipócritas, y su adoración es vana y apesta en las narices de Dios. Vamos a abrir ahí en Isaías, para ver cómo es que la Escritura, Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículos 13 y 14. La palabra del Señor dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano, subraye eso. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hermanos, ¿de dónde viene el temor que nosotros tenemos? ¿De dónde viene el temor que la iglesia moderna tiene ahora? ¿De dónde? Esta escritura dice, y su temor de mí, su palabra es viva, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Por quiénes? Por hombres. En realidad ese temor no es temor, porque si el Espíritu Santo no enseña el temor de Dios, lo demás es una imitación burda de Satanás. Es una imitación burda de Satanás. Yo, para terminar, ya quisiera compartirles, hermano, el comentario de John Wesley, acerca de las palabras del profeta Isaías que hemos leído. Él dice: se acercan a mí, a saber, en actos de adoración, con labios, con devociones exteriores, pero no me presentan el amor, el temor y la obediencia que yo requiero, y no me adoran de tal manera como lo he prescrito, sino de acuerdo con los inventos de los hombres, prefiriendo las mentiras y las tradiciones de sus falsos profetas antes que mis instrucciones. Hermanos, ¿no pasa esto ahora? John Wesley, muy precisamente, hermanos, ha descrito lo que ocurre en nuestros días ahora. La iglesia simplemente ha preferido las mentiras, ha preferido las tradiciones de los falsos profetas antes que sus instrucciones. Es como decir, acá Dios te dice cómo debes de adorar. No, ciérralo. Yo voy a inventar la manera como adorar a Dios. Cierra acá la Biblia. No nos interesa escuchar. Nosotros vamos a instituir acá una forma de adorar a Dios, como si Dios no hubiese dado en su palabra su mandamiento acerca de cómo es que Él debe ser adorado. Y yo creo, hermanos, a partir de este comentario de John Wesley, y evidentemente, principalmente de lo que hemos leído acerca del temor de Dios y que estamos concluyendo con esta cita de Isaías 29, yo creo que una de las grandes mentiras en la que se ha quitado el temor de Dios, porque no hay temor de Dios, y la mentira que ha quitado el temor de Dios, el temor de su nombre, el temor de su adoración, es haciendo uso de la invención humana, como dice Wesley, que dice: lo que no es prohibido es permitido. Lo que no es prohibido es permitido. ¿Cómo se llama eso? Principio normativo. Hay una batalla muy dura.
entre el principio regulador que está aquí en la Biblia y el principio normativo que está en el corazón de los falsos profetas. Lo que no es prohibido es permitido, tanto para la adoración. ¿Prohíbe Dios rap? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios prohíbe rap? No dice, entonces está permitido. ¿Dios te prohíbe que tú uses una batería estridente en la adoración? ¿En la Biblia está escrito? No está escrito. Entonces está permitido. ¿Prohíbe Dios que se usen luces psicodélicas en la adoración a Dios? ¿Dónde dice eso en la Biblia? No dice. Entonces está permitido. Hermanos, ¿cuántas cosas más creen ustedes que podemos nosotros meter a la adoración bajo ese principio? ¿Ustedes creen que Dios realmente va a dejar de que todo lo que Él no ha prohibido sea permitido? Mírenlo ustedes a fuego extraño. ¿Dónde decía en la Biblia que estaba prohibido ofrecer fuego extraño? No dice. Pero ellos lo hicieron y murieron. Lo que no es prohibido es permitido. ¿Dios prohíbe que tú tomes licor? No, Dios prohíbe la borrachera. Entonces toma licor. Principio normativo. ¿Dios prohíbe que tú fumes cigarros? No, Dios no prohíbe que yo fume cigarros. Entonces puedes fumar cigarros. Lo que no es prohibido es permitido. Hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos hombres tienen un testimonio y tienen una predicación que hacen que los gentiles blasfemen, se burlen, que es lo opuesto, porque el que teme el nombre del Señor no blasfema contra ese nombre. El que es reverente al nombre del Señor no se burla de ese nombre. Pero con todas estas actitudes nosotros estamos viviendo un tiempo en que el nombre del Señor es blasfemado por causa de estos hombres que traen su principio normativo para la vida cristiana y han convertido el nombre de Cristo en un ministro de mundanalidad y en un ministro de libertinaje. En eso han convertido ellos al Señor Jesús y su causa, que se llama cristianismo. ¿Tememos el nombre del Señor? Deberíamos temer su nombre. Y si tememos su nombre, ¿cómo le adoramos? Porque si no tememos su nombre, lo más probable es que la gracia de Dios no esté sobre nosotros. Vamos a orar.